y dándole la oportunidad a todo el mundo que hable, porque eso es lo importante de este espacio, donde habla todo el mundo. Aquí no se le pregunta siquiera a la persona qué piensa usted sobre X, Y o Z tema, y eso lo pueden fácilmente decir nuestros invitados. Así que gracias. Hoy está, como lo anunciamos, el profesor Juan Jované, catedrático universitario, fue director de la Caja de Seguro Social, fue también candidato a la presidencia de la República de Panamá, no en las pasadas elecciones, en las anteriores elecciones. Así que tiene una vasta experiencia de nacional e internacional en muchos temas. Se ha destacado fundamentalmente en el tema económico y financiero. Y por allí creo que debemos comenzar en el día de hoy, porque esta semana hubo una reunión del sector privado, César, con el presidente de la República. Los gremios organizados del sector privado reunidos en el CONEP se reunieron con el presidente para diseñar básicamente la estrategia que, según ellos, nos va a sacar de la situación grave económica en que nos encontramos. Yo soy partidario, a pesar de que no soy especialista en el tema, que este no es única y exclusivamente un tema del sector privado y el gobierno. Aquí el sector político, el sector obrero, también tiene que ser tomado en cuenta a la hora de estas discusiones, porque los obreros son esa maquinaria que mueve a la empresa y los políticos, quiérase o no, son aquellos que tienen que estar en la asamblea respaldando o rechazando las cosas que entran y salen allí. No sé, César, si tienes algún balance, algún comentario en ese sentido. Bueno, buenos días, Álvaro. Buenos días, profesor Jované. Siempre es un placer saludarlo. Bueno, decía Samuel Johnson que hemos hablado bastante, pero no hemos conversado. Entonces, tiene que llegar a un punto en el que tenemos que conversar. ¿Cómo conversar? Pienso que es positivo que un sector del país, un sector del ala productiva, presenten sus iniciativas, presenten su visión ante el Poder Ejecutivo. Lo que se vislumbra de esto es que el sector está organizado. La pregunta es, ¿el sector de los trabajadores panameños está organizado? Creo que el doctor Jované nos puede ayudar a contestar esa pregunta para presentar también la visión de país desde el sector social, desde la vocería del sector de los trabajadores. Es un material de trabajo para que el Ejecutivo pueda examinarlo. No creo que eso esté escrito en piedra, no es una imposición, es un, insisto, un elemento de trabajo. Debe llegar la iniciativa, las propuestas del sector laboral, del sector social de los panameños. Eso es muy importante, Álvaro. Ahora, ¿cómo implementarlo? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Quién va a financiar ese programa, ese gran programa de miles de millones de dólares? Eso es un debate, eso es una fórmula. ¿De dónde va a salir el dinero para ello, no? Entonces, positivo. Todo lo que se pueda hacer para ir promoviendo el diálogo, el conversar, no solo el hablar, el conversar a través de propuestas específicas, unas que van a ser criticadas, otras modificadas, otras optimizadas y otras rechazadas. Pienso que el país, si es así, camina por buen sendero. ¿Podemos montar un debate ideológico sobre esto? Claro que sí. Hace falta que el país también, el debate político, el debate ideológico de ideas, pero también hay que ser pragmático sobre la realidad, sobre las circunstancias que está viviendo nuestro pueblo. E insisto, es un avance positivo del movimiento del sector empresarial. Esperemos que la organización del sector social, obrero, se organice de esa forma y presente su propuesta al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que aperturar también las puertas para escuchar en la misma dimensión esas iniciativas. Sí, porque hay que aportar, hay que debatir y hay que hacer sacrificios en épocas como las que estamos viviendo actualmente. Profesor Jované, buenos días, bienvenido. Su balance. Buenos días. Bueno, mire, un poco comentando lo que están señalando, yo les quisiera decir que sí hay alternativa.
la Universidad de Panamá, más o menos, poco a mediados del año pasado, se empezó a hacer una estrategia alternativa, que se anuncia como una estrategia alternativa, ¿verdad? Inclusiva. Fue aprobada por los órganos de la universidad, ¿verdad? Fue aprobada primero por el Consejo Académico y después por el Consejo General Universitario. Y ahí está, o sea, ahí se planteaba de que el país tenía una crisis en todas sus dimensiones, o sea, desde la económica hasta la cultural. ¿Verdad? Se analizó en ese momento lo que está pasando con la pandemia y se hizo una estrategia pensando en dos momentos. Uno, ¿verdad? Eh, a corto plazo y otro a más largo plazo. Y, ¿verdad? Con el siguiente criterio, o sea, que no tiene sentido decir vamos a volver a la normalidad, porque la normalidad que había antes de la pandemia era normal, pues, si lo vemos en salud, educación, y se plantea, ¿verdad?, ir hacia un nuevo modelo que, entre otras cosas, sea dinámico, eso debe ser, pero que además sea un modelo de desarrollo equitativo. ¿Verdad? Y ahí, por ejemplo, pasa a primer plano lo que es, digamos, generación de empleo decente, que yo creo que es el gran problema del país con la pandemia que vamos a enfrentar, es el problema, después de la pandemia, es el empleo, y no solo el empleo, sino que sea un empleo decente que le permita a la gente vivir con dignidad. Y, digamos, de lo que se estaba comentando, yo sé que el CONATO, ¿verdad? Hizo contacto con el rector de la universidad porque Conato lo que decía es que esa estrategia que había hecho la Universidad de Panamá, ¿verdad? La tomaba como propia. Y además algunos otros sectores de obreros que no están en Conato también habían dicho, esta estrategia nos parece. Entonces, obviamente tuvo menos divulgación que la de la empresa privada, pero te quiero decir algo, o sea, algo que es interesante, porque aquí mucho se habla de qué hacemos en Panamá. Fue la única universidad latinoamericana que hizo esa tarea de presentar una estrategia alternativa. Y yo ahorita, yo pensé que la tenías, Álvaro, pero yo ahora que termine el programa, yo te la voy a mandar para que la puedas ver. Y obviamente se puede hacer un debate. Yo no veo por qué no puede haber un debate y un intercambio, ¿verdad? Entre la que presentó el CONEP, la que realizó el profesor Chapman, que no es de mi gusto, y la de la universidad. Pero, digamos, efectivamente, digamos, deberíamos de conversar, porque, mire, para un poquito de números, si quieren, eh, la, el FMI dice que Panamá va a crecer al 12% este año. Eso hay que verlo, ¿verdad? Es más moderada nuestra Contraloría General que dice entre 8 y 10. Pero suponiendo que crece al 12, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Verdad? Solo volveríamos hasta dentro de 2 años y un poco más al nivel que teníamos en el 2019. O sea, Mientras, más que un crecimiento, yo diría que estamos un poco recuperándonos de la golpiza que nos dio la pandemia. pero eso va a tomar 2 años y un poquito más pasar la golpiza. Pero mientras tanto, lo que pasa es que la población económicamente activa siguió creciendo, ¿verdad? Y los muchachos se graduaron en diciembre y necesitan trabajo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Solo para volver más o menos al nivel de empleo va a tomar 2 años. Pero lo interesante de eso es que en Panamá, incluso es la proyección que hace el FMI, y estoy tomando esa porque es la optimista, ¿verdad? Después la economía aterriza en su tasa de crecimiento de largo plazo. Ellos la calculan en 5%. Nosotros, pues, cuando hicimos el trabajo sobre seguridad social, pensamos que era 5.3, pero por ahí anda. Pero ¿qué ocurre? Si la economía crece en 5%, no logra bajar más el desempleo. Y, ¿verdad? Según ellos, después de 3 años prácticamente de recuperación, o de 2 años y un poco más de recuperación, el desempleo se puede llegar a estabilizar en una tasa de desempleo de 8.8 aproximadamente. Así que tenemos un problema con empleo, no solo en la recuperación, sino que la cicatriz que dejó la pandemia, ¿verdad? Es ese tipo de situación. Entonces, digamos, yo creo que el gran tema de debate, y ahí entonces entra educación, entra salud, ¿verdad? Entra cómo vamos a cambiar la red eléctrica del país, etcétera, cómo vamos a invertir, pero tiene que ser con vista a algo.
Y me parece a mí que lo más correcto en un país para que el desarrollo sea equitativo es que se busque estrategias que ayuden a generar empleo decente. Entendiendo por empleo decente lo que entiende la OIT, que sea un empleo que le permita a la gente vivir adecuadamente. O sea, y eso, digamos, es una tarea que nos tenemos que plantear. Pero, digamos, totalmente de acuerdo, hay que debatir. Más aún, yo pienso que el debate sobre el seguro social debía haber sido precedido por un debate sobre para dónde va la economía. Pero ¿cómo yo voy a proyectar cuál va a ser el empleo futuro para saber qué va a pasar con el seguro social si no debato primero, ¿verdad?, el ambiente económico en que estamos? Pero bueno, Sí, lastimosamente no se ha dado así. es que está concatenado una cosa con la otra. Si no hay empleo, el seguro social no camina. Así mismo, No hay el pago de cuota obrero patronal. así Entonces, mismo. los expertos también señalan, usted es muy optimista cuando plantea lo de en 2 años y medio aproximadamente pudiéramos retornar al 2019, porque hay quienes señalan que Panamá genera en buen tiempo 65,000 puestos de trabajo al año. Y si perdimos producto de la pandemia, 250 a 300,000 empleos, que es lo que se calcula, con todo y que nos digan que han reactivado X, Y, Z contratos, nos tomaría mucho más tiempo que 2 años y medio, profesor Jobaneo. ¿Usted qué dice ahí? Es probable, porque digamos, ese cálculo que yo estoy diciendo obviamente es optimista, es el cálculo del Fondo Monetario, que la economía crece este año al 12, yo no le creo tampoco, ¿verdad? Y quizás es más factible lo que dice la Contraloría, entre 8 y 10, supongamos que es 8, eso significaría de que, ¿verdad?, el periodo de volver al 2019 va a ser más largo y la cicatriz que nos puede dejar entonces, pues, digamos, el problema es que la población económicamente activa sigue creciendo y ese va a ser, digamos, incluso en ese, siendo más conservador con el crecimiento, que yo creo que es correcto, porque ya vamos prácticamente para mayo, mes 5, y realmente, digamos, va a depender mucho de lo que estábamos hablando antes del proceso de vacunación. Oiga, voy con César, pero para cerrar este punto, pero si usted fuera médico y el país es el paciente, usted en este momento, ¿qué síntomas está viendo que le permiten decir, oye, vamos a tener una economía creciendo en un 5, un 6 o un 8%? ¿Qué está viendo usted? ¿Usted está viendo algo que nos diga que ese es el camino o es pura teoría? Bueno, yo lo que pienso es lo siguiente, o sea, se ha ido recuperando y están bien recuperados puertos, ¿verdad? Está recuperado el caso del canal, nunca ha caído y no le va mal ahora, ¿verdad? Pero sí hay otros sectores que yo los veo con problemas, sobre todo el sector agropecuario finalmente reaccionó y tuvo crecimiento, pero digamos, hay otras cosas que mientras no se dé la vacuna no van a... Mira, yo puedo abrir los bares, el problema no es abrir los bares o los restaurantes, cuánta gente se atreve a ir. Ahí está el problema, en el consumo interno, ahí yo veo problemas. Y veo problemas, ¿verdad? Para empresas que el problema es que una cosa es una empresa que tiene un problema de liquidez. Un problema de liquidez yo le doy un préstamo puente y resuelve. Pero empresas que ya tienen que han acumulado suficiente deuda y no las van a poder pagar, esas empresas, digamos, están en situación de quiebra. Entonces hay que ver cuántas no van a poder pasar la golpiza esa de que tú hablaste. Esas son las cosas que atrasan, digamos, y dan ver una visión más conservadora de la evolución de la economía. César. Profesor Jobanet, yo leí sus reflexiones sobre, puedo llamarlo así, una crítica a la propuesta Chapman. Y lo primero que me llamó la atención fue la cita evangélica de Lucas 5, 39-39. ¿Tiene algún significado especial? Sí, claro, esa cita dice que no puedes meter vino nuevo en odre viejo, ¿verdad? Y ese es el sentido de esa cita, ¿verdad?, de Lucas, que, digamos, y efectivamente, digamos, bueno, es que es un poco raro, por decir algo, que en el momento en que se eliminó o se iba a eliminar y se planeó eliminar el Ministerio de Planificación,
preguntarse quién era el ministro de planificación en ese momento, ¿verdad? Y entonces, digamos, cuando se hizo el último cambio de Código de Trabajo, ¿quién era el ministro de planificación? Bueno, entonces, ¿verdad? ¿Por qué ahora ese cambio? Y yo siento, y por eso se hace un análisis conceptual primero en esa crítica, ¿verdad? El uso que él hace de la teoría económica está un poco débil, pero además, ¿verdad? Él tendría que haber discutido, porque él dice, salgamos por las exportaciones. Yo no tengo nada contra las exportaciones, pero no van a ser suficientes, porque la dinámica del mercado internacional no es la misma dinámica, ¿verdad?, que existía antes. Cada vez que el Producto Interno Bruto crecía en 1% a nivel mundial, el comercio internacional crecía en 2%, entonces, digamos, era bien dinámico. Ahora no, ahora es 0.9%. Entonces, digamos, por eso es vino viejo, o sea, es la misma idea que solo las exportaciones nos van a salvar. Y no solo son las exportaciones, digamos, hay cosas, ¿verdad?, internamente del mercado interno que también nos pueden ayudar. Por eso nosotros hablamos en la estrategia de la universidad de tener una economía más balanceada, ¿verdad? Que lo que se puede hacer en logística que se haga, pero no va a tener el mismo dinamismo que tenía, digamos, allá antes de la crisis del 2008. Ahí creo que está el parteaguas de lo que pasó con el mercado internacional. Ahora, su crítica es ideológica, es conceptual, es técnica, o es todo eso. Mira, lo que pasa es que en economía hay un economista que creo que aclaró el asunto. Se llamó Joseph Schumpeter, incluso era un conservador. Era un austriaco conservador que no era antifascista y se fue a Estados Unidos y fue profesor en la Universidad de Harvard. Ahí murió. Era un hombre tan aristócrata que no usaba abrigo, usaba una capa, ¿verdad? Y de hecho, ese señor dijo lo siguiente: todo economista, antes de hacer una investigación, él llamó visión preanalítica, ¿verdad? Es decir, que haya un economista puro, eso es mentira. O sea, todo economista tiene una visión preanalítica. Y Schumpeter dijo eso. O si lo queremos poner de otra manera, todo economista tiene su corazoncito, es un ser humano analizando una sociedad de seres humanos. No es indiferente. No es como si yo analizo las hormigas, yo no tengo nada que ver con las hormigas, las analizo desde afuera. Pero, digamos, un economista analiza desde dentro. Yo estoy seguro de lo siguiente: o sea, mi posición como economista no deja de estar influida porque yo soy un profesor de la universidad. Y la posición del profesor Chapman, seguramente, a mi juicio, también tiene su visión preanalítica del sector social al que él pertenece. Entonces, digamos, lo que uno tiene que tratar entonces es ser lo más científico posible, pero reconociendo que uno tiene su corazoncito puesto en el análisis económico que uno está haciendo. Okay. César, sigue, César. Sí. ¿Cómo atacar el problema de la desaceleración en el consumo y la inversión? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a esa realidad que ya no es ideológica, es una realidad a puño? Mira, yo pienso lo siguiente, y es una posición que yo creo que muchos la comparten. El que tiene que arrancar es el Estado en la inversión. Es muy importante que arranquen con la mayor fuerza posible las inversiones públicas. No solo porque pueden estar listas y tener financiamiento, sino que, ¿verdad?, si yo soy un privado, ¿cuándo yo empiezo a invertir? ¿Verdad? ¿Cuándo yo empiezo a invertir si la economía todavía no ha arrancado? Hay que darme confianza. Sí, eso se llama efecto acelerador en economía. ¿Verdad? Si yo veo que arrancó el Estado y empezó a hacer empleo y a mí me llegó más gente a mi tienda, yo puedo, entonces digo, sí, yo voy a invertir. Porque si eso no se ha dado, yo me corro un riesgo. Si yo soy el único que invierte al principio y el resto de la gente no invierte, digamos, me fregué. Pero por eso, digamos, ¿verdad?, el Estado debe arrancar. Y en la medida que arranque el Estado genera empleo, de hecho, digamos, eso puede crear ese efecto que se llama efecto aceleración. Después el Estado se puede retirar un poco, pues no se trata de crear déficit todos los días, ¿verdad? Se retira, digamos, porque ya arrancó entonces la otra parte de la economía. Y la otra cosa del consumo, ¿verdad? Hay dos problemas con el consumo. El primer problema es que la gente está endeudada. Y cuando se acabe la moratoria habrá que ver qué se hace con eso. Porque gente endeudada empieza a ganar dinero, pero también, digamos, no quiere perder su casa y va a empezar a bajar deuda.
Y de hecho, la otra cosa es la bendita vacuna. Mientras la vacuna no esté lista, ¿verdad? Digo, podemos abrir muchas cosas, pero mucha gente no se atreve a ir a un restaurante, a sentarse afuera, a tomarse una cerveza en un bar, porque realmente, digamos, eh, se ha internalizado la idea de que eso tiene un riesgo, aunque sea chico, tiene un riesgo. Entonces, pero creo que esa es la situación. Ok, quería hablarle, profesor Jované, precisamente del tema de lo que usted planteaba del mensaje bíblico de Lucas, tiene que ver con una reforma profunda a el Estado panameño. Es lo que percibo, en el sentido de que queremos hacer cosas sobre los odres viejos, cuando tenemos una constitución que es un odre viejo. Entonces me gustaría precisamente conocer su opinión sobre los movimientos que han surgido, gente que plantea reformas puntuales a la Constitución, gente que plantea una asamblea constituyente, gente que plantea una constituyente originaria, gente que está haciendo llamado a que sea la asamblea de donde salga el llamado a la asamblea constituyente que pareciera que se puede hacer, o del Ejecutivo, y no a través de firmas. ¿Qué piensa el profesor Jované, con su larga experiencia y trayectoria en estos temas, hoy, cómo está el país? ¿Qué es lo que más nos conviene para tratar de cambiar esos odres viejos a los que usted se refiere? Mire, es que uno mismo, si quiere ser, uno mismo tiene que cambiar su odre, uno como persona. O sea, esa cita vale para la sociedad, para los Parte de ahí, individuos. de título individual, de manera personal. Pero mira, yo pienso lo siguiente, Álvaro. El problema de el país necesita una nueva constitución. Y no solo una nueva constitución, sino que la constitución después baje a leyes que respondan a esa nueva constitución. Porque lo que tenemos es, ¿verdad?, un problema de carácter institucional. O sea, la crisis institucional quizás es la crisis más grave que hay en el país. Y no solo por falta de leyes, sino además de falta de leyes, porque algo es una institución cuando tiene un mecanismo de forzoso cumplimiento. ¿Verdad? Y eso es quizás lo que más falla en Panamá. O sea, hay leyes que pueden ser buenas, pero no se cumplen. Hay impunidad. Entonces, digamos, no solo se trata de hacer una constitución para que sea un libro nuevo, se trata de, ¿verdad?, reformar todo el andamiaje institucional del Estado. Pero, ¿verdad?, yo creo que, ¿qué cosa es una constitución? Es un pacto social. Y eso, creo que todos los que están trabajando en eso han olvidado algo. ¿Verdad? Una constitución nueva puede salir mejor o peor, porque no se ha debatido cuál es el proyecto nacional. Entonces yo creo que, ¿verdad?, por donde empezamos a decir, bueno, hay que discutir cómo es la economía. El país necesita entrar, para poder hacer una constitución, ¿verdad?, necesita entrar a debatir cuál es el proyecto nacional que va a quedar en esa constitución. Pues mañana nombramos una constituyente, por la vía que sea. ¿Qué vamos a plasmar en la constitución nueva? Bueno, tenemos algunas cosas claras, que hay demasiado presidencialismo, pero ¿qué vamos a hacer con el tema de la seguridad alimentaria, por ejemplo? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la seguridad social, para dar otro ejemplo? ¿O qué vamos a hacer, digamos, con el problema del agua? Entonces, ¿verdad?, yo creo que más allá de decir hay que hacer una constitución, el gran problema es cuál es la naturaleza de esa constitución. ¿Cuál es el nuevo proyecto nacional que vamos a, entonces, a poner en una constitución para que el país se transforme? Y eso, ¿verdad?, es incluso independiente del método que escojamos. Porque, digamos, tiene que haber ese debate, que debe ser un debate nacional de cómo debe ser la constitución. Por ejemplo, una constitución moderna debía darle derechos a la naturaleza, como ya se reconoce en algunos países, que es el problema más grande que hay, ¿verdad?, a nivel mundial y a nivel del país. O sea, si fallamos con el medio ambiente, se acabó el juego.
Entonces, digamos, ese tema, ¿qué diría la Constitución? No es solo un problema y el doctor Murga lo ha dicho con mucha claridad, no es solo un problema de abogados, es un problema de un debate para ver cuál es la naturaleza de esa Constitución. Verá, la ventaja que tiene la constituyente originaria es la siguiente, es que le da más libertad a los constituyentes. Pero, digamos, ahí hay otro problema, ¿cómo se escogen los constituyentes? Bueno, pues si se escogen igualito que las elecciones generales, tendremos la gente como en la misma gente que está hoy en la asamblea, los que perdieron las elecciones y son miembros de esos partidos ahora serán los constituyentes. Y entonces, ¿qué puede salir de, ¿verdad?, una constituyente muy parecida a la asamblea que tenemos hoy? Ese es otro tema que habría que debatir. En el No, método y profesor, haga un punto ahí porque consultando con varios conocedores de la materia me decían que en la reglamentación que haga el Tribunal Electoral no puede impedirle a alguien que corra porque eso es antidemocrático. Si ellos dicen X o Y personas no pueden correr para ser constituyente, eso puede ser demandable ante la Corte Suprema de Justicia porque tú no puedes prohibirle a nadie que corra. En efecto, porque es un derecho ciudadano ser electo, según esta constitución que tenemos. Pero hay cosas que pueden ir más lejos, porque digamos, se habla de constituyente a nivel nacional. Y digo, en principio es bueno, pero yo te puedo decir por experiencia, digamos, eso implicaría exactamente lo mismo que tratar de ser candidato a presidente a nivel nacional. Y realmente, digamos, es un esfuerzo muy grande. O sea, ¿cuánta gente podría llegar a ser electa, por ejemplo, como constituyente a nivel nacional por la libre postulación? Sería realmente difícil, sobre todo compitiendo con gente que sí va a tener los medios, el dinero para hacer una campaña gigantesca. Y entonces, ¿verdad? Hay otras formas de hacer constitución, pero digo, igual es cuando la hacen por sector social. O sea, tantos representantes de tal sector y de tal sector. Yo no sé si nuestro sistema electoral aguanta eso. Entonces, digamos, por eso es que es importante, digamos, discutir esta cosa, ver cuál va a ser el método de elección. ¿Verdad? Incluso, ¿verdad?, están diciendo de que no van a ser pagados. O sea, que el que sale electo no va a recibir un emolumento del gobierno. Eso es bueno. Pero yo me pregunto, ¿verdad?, un trabajador que quiera ser diputado por su sindicato a la libre postulación o lo que sea, no puede sobrevivir si no tiene ingreso. Entonces, digamos, es bien complejo y yo creo que, digamos, es un tema a debatir importante. Y sobre todo yo creo que para mí lo más importante es hay que debatir qué tipo de país queremos. Solo sabiendo qué tipo de país queremos, entonces podemos hacer la constitución que corresponda al país que queramos. Digo, entendiendo que es un debate, en ese debate, digamos, yo de repente no voy a conseguir todo lo que yo quiero, pero sí, digamos, habrá en algún momento, ¿verdad?, un cierto consenso de cuáles son las cosas que definen a un país y que deben de quedar en una constitución. Y eso lastimosamente no se ha hecho. No se ha hecho, ¿verdad? Y ¿verdad?, hace falta seguir insistiendo de que eso es importante. Quizás este asunto de distintas estrategias de desarrollo pueda ser un paso. No es Ágora no funciona porque Ágora no se están discutiendo estrategias, se están discutiendo cosas muy puntuales. Yo puedo llamar y decir, ve, en mi calle hay 3 huecos y el otro de la otra calle dice lo mismo. Entonces, digamos, yo no sé qué van a hacer los que tienen que juntar todo eso para sacar una supuesta estrategia. La estrategia tiene que llegar a eso, a decir, bueno, en mi calle hay huecos, pero digamos, la constitución no es sobre huecos en la calle, sino que crea el marco para después resolver el problema de los huecos en la calle. César Ruelova. Bueno, la gran cuestión es quién adelanta, quién promueve este debate constitucional o constituyente, quién tiene la credibilidad y el liderazgo. Se supone que el Ejecutivo, se supone que el Parlamento, se supone que los partidos políticos, se supone que las organizaciones sociales. Bueno, ¿quién? No, porque todos estamos claros en que hay un problema de orden constitucional. Arrastramos una constitución
de 50 años de edad que ya no nos representa, está desgastada, está sobrecargada, sobrepasada. También tenemos claro que existen problemas en el sistema político, que hay que atenderlo. Estamos claros que el sistema jurídico de tutela de derechos individuales y sociales en cualquier generación no alcanza con lo que tenemos. Está claro que la organización política del Estado no nos funciona. Tenemos que revisar el aspecto de la estrategia económica del país. Bueno, ahí están los temas, profesor Jované. O sea, y quizás me puedo equivocar, el gran proyecto nacional sea hacernos de esa constitución, dialogar, tener la capacidad democrática de dialogar entre todos, como lo hicimos con el asunto del canal, y refundar las bases del Estado. Quizás esa sea, a principios del siglo XXI, el gran proyecto nacional. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Es ¿Quién lo adelanta? Pregunta. Claro. Pasemos revista, César y profesor Jované, a esos organismos o instituciones que usted ha mencionado en este planteamiento. De los partidos políticos, solo he visto puntualmente a dos, y lo tengo que decir, usted me corregirá si estoy equivocado, de sus dirigentes interesados en hoy hacer los cambios necesarios estructuralmente. Uno de ellos es el señor Blandón con el panameñismo y el señor Rux con Cambio Democrático. Los otros partidos políticos, cero bolero hasta este momento en el escenario que se presenta. El PRD está tan entretenido en sus problemas internos que no ha tocado este tema. El partido realizando metas no lo he escuchado. El partido, estamos esperando a ver qué dice País, que es un partido nuevo. Estamos esperando, Alianza no ha dicho nada. El PP también anda en sus problemas internos, no ha dicho nada. Que el Molirena, nada, absolutamente. Yo no sé si ya se reunieron para tocar el tema de la destitución de la gobernadora Judy Meana a estas alturas, porque ni eso se habían reunido. Entonces, no hay, no pareciera haber un interés en este tema por parte de la mayoría de los partidos políticos, con la excepción del panameñismo y Cambio Democrático. Lo otro, el Ejecutivo ya cerró esa maleta, ya cerró esa puerta, cerró esa ventana, no habla del tema de la Constitución. El órgano judicial no habla del tema de la Constitución. La Asamblea como tal, como organismo que aglutina a todos estos partidos, nada. Los independientes, nada a nivel de la Asamblea de Diputados. Entonces, ¿quién está discutiendo este tema en este momento? Un sector de la sociedad civil organizada a través de Decídete Panamá y el grupo de Rómulo y el señor Blandón, estos dos partidos políticos. Y de allí no vemos realmente a los gremios empresariales. Ellos son convencidos y lo hablaron en un momento de hacer reformas a la medida, puntuales, específicas, no más. Y los gremios de trabajadores organizados, tampoco he visto un movimiento serio y frontal en esa dirección, con excepción de la gente de Suntra que plantea una constituyente originaria. ¿Qué piensan? Bueno, mira, yo pienso lo siguiente, o sea, en efecto, lo que está diciendo, y el Ejecutivo que debió haber tomado la batuta simplemente, digamos, lo hizo al revés, porque en vez de hacer un debate sobre, ¿verdad?, el conjunto, qué hacer con el país, se fueron con ese asunto de Ágora, ¿verdad?, que lo que es una bolsa de quejas básicamente, ¿verdad? Y alguna gente que dice hay que cambiar la parte que tiene que ver con el Ejecutivo, pero no se hizo como se debía. Y repitieron el problema con el diálogo por la Caja del Seguro Social. Pues por comenzar se aseguraron la mayoría. Y eso, ¿verdad?, cuando eso pasa, entonces la gente toma distancia de las cosas que están pasando. En efecto, ¿verdad?, yo creo que lo que pasa es que los diputados se sienten cómodos con esta Constitución. Los partidos políticos en el fondo se sienten cómodos con el Código Electoral.
¿verdad? Y el Ejecutivo se siente muy cómodo con su posición, ¿verdad? Lo que pasa es que incluso tienen cierto miedo y por eso la reacción contra la originaria. Cuando hay una constitución originaria, ¿verdad? De hecho, cuando sale la nueva constitución hay que hacer una nueva elección, ¿verdad? En cambio, la paralela no, la paralela respeta los tiempos que para lo que la gente fue elegida. Entonces, yo creo que como un poco insinuante, el problema tiene que venir de, ¿verdad?, de la ciudadanía. Y yo creo que los que trabajan en el sector social, que es el que yo más conozco, fallan en algo, ¿verdad? Y es no explicarle a la gente que lo que se está planteando lleva a la necesidad de una constitución. Si yo digo, bueno, yo trabajo con los grupos sociales, vamos a ver el problema del agua, los otros vamos a ver el problema de la educación, ¿verdad? Pero lo que no llegamos a demostrarle, y me incluyo en eso a la gente, es que educación, agua, ¿verdad? Trabajo, todo tiene, ¿verdad? Todo se une en un problema que es el modelo que tenemos ahorita. O sea, no logramos llegar hasta el modelo. El día que no lo lleguemos hasta el modelo, entonces la gente va a entender que, ¿verdad?, hacer una constitución es, ¿verdad?, para modificar el modelo de funcionamiento de la sociedad. Pero eso, ¿verdad?, repito, y creo que es una autocrítica a los que trabajamos en el sector social, no logramos hacer eso. Entonces la población cuando le dicen constitución piensa que es un asunto de abogados, no piensa que es un asunto del agua, del trabajo, de la educación. Y mientras eso no se logre, ¿verdad?, la presión de la sociedad por cambiar la constitución, digamos, bueno, la gente lo va a ver como, bueno, esos muchachos son idealistas, están diciendo que la hagan de esta u otra manera, pero no logra la gente entender que su problema del agua, o su problema del trabajo, de la educación, o si son del sector agropecuario, o si son ambientalistas, ¿verdad?, todo tiene que ver con el andamiaje institucional del Estado. Eso no lo hemos logrado y eso sería una tarea importante. Por otro lado, creo que la academia tiene una responsabilidad. La academia tiene una responsabilidad. Yo te puedo adelantar de que, ¿verdad?, hay una comisión que fue la comisión que hizo la estrategia alternativa, ¿verdad?, que después hizo un documento sobre seguridad social que por ahí va a salir publicado, pero ahora está enfrascada en el problema de cuál debe ser la naturaleza de la nueva constitución. O sea, como un aporte, digamos, de la academia. Y nosotros lo entendemos así, porque si decimos que la universidad es la conciencia crítica de la nación, en este momento hay que expresar cuál es, ¿verdad?, la visión de los que trabajamos en la academia sobre este asunto. Pero para mí lo más importante está en nuestra propia falla, que nosotros no le hemos logrado demostrar a la población que eso es importante. Entonces, los políticos están tranquilos, ellos no necesitan eso de urgencia. Los jueces mucho menos. Los magistrados, ¿verdad?, no quieren problemas. Entonces, digamos, bueno, la única posibilidad es que la población empuje en esa dirección y ahí yo acepto la responsabilidad de quienes trabajamos en el sector social que no hemos logrado venderle esa idea a la población. Tengo que hacer un alto, sí, evidentemente conozco muchísima gente que sabe de lo que estamos hablando, del tema constitucional, y se siente muy cómoda esta gente con la constitución que tenemos hasta el momento porque le ha permitido ser lo que son hoy día y muchos en el sector económico alto con la constitución actual se sienten felices, tranquilos y no van a dar medio paso en adelante, hacia adelante para apoyar algún tipo de reforma constitucional. Ese es un tema que el pueblo tiene que saber. Vamos a la pausa y regresamos porque quiero conocer la opinión suya de este tema. ¿Qué hacer para resolver el dolor de cabeza convertido en migraña que tenemos en la caja de Seguro Social? Porque usted administró esa institución y debe saber más o menos qué está pasando por ahí. Regresamos enseguida. Bien, mientras estamos en el cambio comercial, yo paso revista de algunos de los temas que hemos tocado acá en redes sociales con el profesor Juan Jované. Estamos en el receso de publicidad en Omega Estéreo y ha sido una interesante plática, conversación que nos permite conocer de cerca qué es lo que piensa un hombre
de universidad, un hombre también de economía, sobre los temas nacionales. Nos ha hablado un poco de los informes o los pronósticos que hace el Fondo Monetario Internacional, la Contraloría de la República, en relación al crecimiento del país, que pudiera ser para el Fondo Monetario por encima de 10, quizás 12. La Contraloría ha sido más modesta, estamos hablando de 5. Hay quienes hablan de 8 o de 9. En el fondo no se trata de un gran crecimiento, sino de una especie de recuperación de la golpiza o la paliza que nos ha estado dando la pandemia durante más de un año a la economía panameña. Así que no es que vamos a volver a ser lo que éramos antes, porque dice el profesor Jované que hablar de una normalidad hoy día, cuando lo que teníamos era anormal. O sea, tenemos que, y ha quedado seriamente y claramente demostrado con la pandemia. Eso ha sido algo, y se los planteo yo, y se los he dicho en varias ocasiones, que ha quedado demostrado que la pandemia ha desenmascarado muchos de los graves problemas que nosotros teníamos y que no los veíamos y los teníamos aquí enfrente, en la cara, en materia de salud, en materia de educación, en materia política, corrupción, un montón de cosas que han salido a la palestra precisamente a raíz de esta pandemia que estamos viviendo desde marzo del año 2020, señoras y señores, y que ya estamos casi en las puertas del quinto mes del año 2021 y todavía todos estos problemas tenemos que saber cómo los vamos a enfrentar. Habla el profesor Jované de la inversión pública, que es muy importante, y esto generaría confianza en el sector privado para que pueda también avanzar e invertir. Necesitamos dinamizar la economía, pero necesitamos poner gente en la calle que consuma, que haya más movimiento, porque de nada vale tener bares, restaurantes, sitios de diversión abiertos, pero si no va la gente porque no se atreve a salir producto de la pandemia, o también yo diría porque no genera los ingresos suficientes, esto no va para ningún lado. Y esto es una cadena, una cosa empuja a la otra como reloj suizo. Si una se para todo. Entonces tenemos que ver los mecanismos para frenar esto. Vamos a ver, seguimos adelante con el profesor Juan Jované en Omega Estéreo y en redes sociales. Esta entrevista usted la puede ver tranquilamente en Instagram con el audio y en el canal de YouTube el video cuando termina el programa. Profesor Jované, el Seguro Social. Estamos apenas poniéndonos de acuerdo en relación con la mecánica para este diálogo luego de ya meses de estar sentados en esa mesa. ¿Cree usted, primero, que están sentados los que tienen que estar sentados en esa mesa? ¿Y cuáles creen usted que pudieran ser, conociendo el problema grande que hay, las posibles alternativas de solución al mismo? Bueno, Álvaro, ese sí es un tema. Vamos a empezar por lo que planteaste, o sea, ¿quiénes están sentados? Lo que ocurre es lo siguiente. Mira, si tú sumas los representantes directamente del gobierno, los representantes políticos y los supuestos representantes de la sociedad civil que el Estado nombró, que fueron nombrados a dedo por el Estado, eso significa que eso yace en el 60% de los sitios. Eso creó desconfianza. Sin todavía sumar la empresa privada, si se le suma la empresa privada al gobierno, prácticamente pasan de 70. Entonces los trabajadores obviamente se sintieron en minoría y se retiraron. ¿Verdad? Por lo tanto, digamos, ese es un primer problema. Ese es un primer problema porque, digo, cito ahora al Papa Francisco. El Papa Francisco dice, voy a un diálogo con la disposición que me convenzan a mí, pero también con la disposición que yo pueda convencer al resto.
Entonces, nadie va a un diálogo que siente de que realmente tiene una aplanadora enfrente. Y eso fue un problema que creó el retiro de los trabajadores, entre otras cosas. Pero, entonces está la idea de que sea la OIT, y está bien, que sea la OIT está bien, pero la OIT solo llega a ser tripartita. La OIT llega a ser tripartita en el sentido de que, bueno, en un diálogo tipo estrictamente OIT serían trabajadores, empresarios y gobierno. Nuestro seguro social no es así. Nuestro seguro social, digamos, nosotros no podemos dejar por fuera a los pensionados y jubilados, ¿verdad? Y sería un error dejar por fuera de un diálogo, ¿verdad?, a los trabajadores de la salud, porque son parte, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el núcleo que discuten, ¿verdad? Y yo no me opongo a que estén ahí los políticos, pero deben de ser observadores. En el 2005, te quiero decir, la ley no salió buena, pero, ¿verdad?, en ese caso sí se hizo eso. Allá había un representante de la Asamblea, que era el que hoy es ministro ¿verdad?, el ministro Paredes, que hoy es de Vivienda. Y realmente él era observador y hasta jugó un papel interesante porque él es una persona que le gusta mediar. Pero, ¿verdad?, es un poco de planteamiento. Debían de ser los sectores básicos de la Caja del Seguro Social y pueden invitar a otra gente, eso no es problema, pero deberían de ser observadores. La otra cosa es la metodología. La metodología, ¿verdad? Yo creo, sinceramente, que hay un error en la metodología. Además de quién vota, quién no vota, y el lío que armaron con la palabra consenso. Consenso es que todo el mundo está de acuerdo. Después dijeron uno que consenso es mayoría. Entonces, ahí la terminaron de dañar. Pero yo pienso lo siguiente, ¿verdad? Siempre en un diálogo es buscar el consenso. Si no se puede, eso es otra cosa, pero no jugar con esa palabra. Pero, ¿verdad? Yo creo que dos cosas, que lo primero que habría que hacer, y es lo que recomienda, por ejemplo, Stiglitz, porque a él lo invitaron a hablar, ayudar a cambiar el sistema chino de pensiones, y él dijo, bueno, hay que empezar definiendo qué tipo de seguridad social queremos, ¿verdad? Porque si no definimos qué tipo de seguridad social, vamos a ciegas al diálogo. Si nos ponemos de acuerdo de qué tipo de seguridad social queremos, bueno, ya entonces, digamos, vamos enfilando hacia dónde queremos ir. Eso no se ha hecho, ¿verdad? Lo que se aprobó en la metodología es decir, se van a discutir los principios, pero ni siquiera se dijo cuándo. Más adelante. Se pasó al plenario y entonces ya lo mandaron para adelante. Entonces, eso es importante. Y, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo cuentas individuales puras, significa que el riesgo es absolutamente individual. Cuando es cuentas individuales puras, pero entonces el sistema no es solidario. Entonces es muy importante al principio decir cuánta solidaridad debe tener el problema. ¿Qué significa la universalidad? ¿Verdad? Así que esa universalidad la vamos a ampliar ahora para que los informales también puedan tener seguridad social, digamos, etcétera, ¿verdad? Esos principios eran fundamentales. Incluso en el 2005, que repito, la ley 51 es un problema y eso creó en gran medida el problema que tenemos ahorita y después puedo conversar un poquito de eso. No se hizo. Más aún, la OIT tiene un modelo incluso matemático de cómo discutir esto y tiene un principio que es importante. El principio que es importante es que ese modelo hay que alimentarlo con supuestos sobre el mercado laboral, sobre los salarios, sobre cuánto va a crecer la economía, etc. Y ellos lo que recomiendan es, ¿verdad?, que esos supuestos los valide las partes que están en el diálogo. Y no que viene el Ministerio de Economía y Finanzas y me dice qué está pasando, porque ya ocurrió. En el 2005, las proyecciones que hicieron para hacer la ley 51 decían que la economía panameña crecía al 3.3%. Se les insistió que eso no era cierto y la economía terminó creciendo 7, 8, 10, 11% y, ¿verdad?, por eso es bueno que los sectores que están en debate, ¿verdad?, lo validen. No están haciendo eso. Entonces, digamos, tendrían que... Esos son los problemas de ese diálogo. ¿Cuál es el problema central aquí? ¿Verdad? ¿Y cuáles son las posiciones? El problema cental
o un problema central lo creó la Ley 51. La Ley 51 de 27 de diciembre del 2005. Porque esa ley dijo lo siguiente: toda persona que se inscriba por primera vez y trabaje por primera vez en la caja y cotice en la caja de seguro social del 2008 en adelante, obligatoriamente tiene que ir al sistema nuevo, que se llama sistema mixto, que es donde están las cuentas individuales. ¿Qué ocurrió? Quedó entonces lo que se llama un grupo cerrado. Toda la gente que entró a trabajar antes del 2008 y que no logró cambiarse, pues no podía, quedó atrapada en un grupo cerrado. Del 2008 para adelante no entra más nadie. Y eso creó un problema, porque el sistema solidario opera con cambio generacional. Cuando la generación que va adelante está pensionada, yo estoy cotizando y ayudando a esa generación, bajo el criterio que cuando yo me voy a pensionar, detrás de mí hay una generación que me apoya a mí. Esa última generación no tiene a nadie atrás. Y mire, ya en el año 2000, en 1999 aproximadamente, dos economistas de la CEPAL, Uthoff y Bravo, llegaron a la conclusión de que eso tenía una cosa que se llama costo de transición. ¿Quién le paga a la última generación? Y eso ya se sabía que costaba 145% del Producto Interno Bruto del año 1999. No quisieron reconocer ese costo en el 2005 y lo dejaron correr hacia adelante. Pero entonces, digamos, como eso es un grupo cerrado, cada día hay más gente pensionada y menos cotizante. Entonces, ¿quién va a responder por esa gente? Por la gente que está en el sistema, ¿verdad? Que yo llamo solidario, o sea, en el sistema tradicional clásico, que la ley llama su sistema de beneficio exclusivo de beneficio definido. O sea, no hay ese reconocimiento. Y, ¿verdad? Gobierno, obviamente eso se iba a agravar en la medida que lo dejaran correr hacia adelante. Y desde el 2005, yo no sé si tú recuerdas, alguna vez fui a tu programa y dije, es que esto lo tienen que ver. Lo tienen que ver y nosotros queremos una solución solidaria, otros quieren una solución de cuentas individuales, pero hay que verlo. Lo dejaron correr. Lo dejaron correr y la pandemia lo terminó de... ¿verdad? La poca base que eso tenía, la pandemia la liquidó. Entonces, ese es un problema que hay que resolver, ¿verdad? Y ahí hay dos posiciones, ¿verdad? Pero para mí ese es un problema clave. Yo vi ayer que están hablando mucho de que la gente vive más tiempo, pero eso también hay que verlo con cuidado, porque lo que sabemos también de las estadísticas, que aquí lastimosamente no se llevan, que la gente más vulnerable, con un estatus socioeconómico más bajo, sobreviven menos después de la jubilación que las personas que tenemos un ingreso más alto. O sea, que si no hay medicina en el seguro, la compramos, o podemos ir a un médico, nos podemos alimentar un poco mejor. Entonces, digamos, es distinto subir la edad de jubilación, porque si alguien va a sobrevivir 5 años, porque su trabajo fue muy duro, y yo le quito un año, le estoy quitando el 20% de su derecho. Si yo voy a vivir 20 años y me quitan uno de 20. O sea que subir la edad de jubilación siempre golpea más a los más vulnerables. Entonces, es que la esperanza, miren, la esperanza es un promedio. Si un economista, un estadístico, cuando habla de esperanza, dice el promedio que vive la gente después de pensionado, pero es un promedio. ¿Verdad? Hay que tener medidas de dispersión. Es decir, yo como profesor digo, es que mi estudiante, el promedio es 3. Yo no estoy diciendo nada, porque digamos, yo puedo tener la mitad de los estudiantes que no me entienden nada y ganan 1, y la otra mitad me gana 5. Entonces yo me la rifo con un promedio, no estoy viendo bien el problema. Ese tipo de cosas hay que discutirlas y hay que discutirlas con calma y no sacar, digamos, lo que hizo ayer la Contraloría, digo, el promedio, la esperanza de vida. ¿Verdad? Más aún, la esperanza de vida de la mujer es más alta que la del hombre, pero generalmente lo que cuentan son años de buena salud. Y la esperanza de vida de la mujer es más alta que el hombre, pero generalmente esos últimos años no son de buena salud. Entonces, digamos, cuando, ¿verdad?, se entiende el problema de la jubilación, ¿qué cosa es la jubilación? Es un derecho al descanso. Ya los años que no son de buena salud realmente son prácticamente pensiones por invalidez. Dios, solo estoy diciendo algunas de las cosas que habría que discutir y lastimosamente no se están debatiendo. César Relova.
Álvaro, cuando uno tiene el espacio para conversar con el profesor Jované, entonces no nos alcanza el tiempo. Hay una relación de espacio y tiempo que no nos alcanza. A mí, de verdad que nos gustaría comprometerlo porque hay temas que tienen que ver con, por supuesto, los datos duros que presentan algunos economistas sobre la realidad financiera del Seguro Social. ¿Qué hacer con esa realidad? Lo otro es el debate histórico entre el empresariado del país con los obreros sobre el problema de la productividad económica. Se dice que los trabajadores no quieren discutir el asunto de la productividad. Nos gustaría abordar el tema, qué significa, profesor Jované, ser de izquierda en el siglo XXI, que no es lo mismo que el socialismo del siglo XXI. Pero hay muchos temas aquí de la abordar. ¿Cuál es la propuesta desde la izquierda a la salud económica, a la salud institucional, política al país? Creo que son temas que tienen alguna actualidad, alguna profundidad y que lo pudiésemos conversar con el profesor Jované. Habla también el profesor Jované en su estudio sobre una fórmula de corrupción que es el tema de la evasión fiscal de parte de un sector del país, que eso hay que atenderlo, cómo lidiar con eso, cómo ser justo y optimizar el tema de la recaudación fiscal que sea equitativa en su concepto. Pero hay temas aquí que por el asunto de tiempo creo que Álvaro debemos comprometer al profesor para seguir conversando. Sí, vendrá la segunda parte entonces, porque ya el tiempo se nos agotó, profesor, para una reflexión final en 30, 40 segundos. Bueno, mira, yo creo que el problema es debatir, ¿verdad? Debatir y que el debate sea dentro del diálogo. Por ejemplo, esa idea, por ejemplo, digo, solo para dar un caso, ¿verdad? La idea de la productividad, el cálculo que nosotros hicimos entre 1999 y el 2018, la productividad media del trabajo aumentó en 69%. Sin embargo, el salario real medio del país solo aumentó en 21.6%. Es decir, que en este país, ya cuando uno va, como tú dices, a las cifras duras y no a que yo dije, el progreso técnico y el progreso económico que ha tenido este país se ha concentrado en pocas manos, porque la productividad creció en 69%, pero los salarios reales solo crecieron en 21%. ¿Quién se apropió de eso? Bueno, ahí ese es un debate y eso sí que afecta, ¿verdad? Y digamos, eso es una teoría normal, ni siquiera es hasta una teoría neoclásica, que los salarios deberían aumentar con la productividad. Digamos, eso no es economía política, simplemente es economía tradicional. Y hay que discutir esas cosas. Nosotros me gustaría en algún momento, un planteamiento importante es cómo crear, como hicieron los noruegos, un fondo social, solidario de pensiones de Panamá. ¿Con qué cosa? Con lo que sale de los recursos naturales. Ellos lo pusieron ahí y crearon su fondo. Pero es una de las ideas que sería interesante debatir, discutir. Bueno, gracias, profesor Jované. Gracias, don César, por estar también Saludos. un día más con Gracias, nosotros profesor. aquí Bueno, en cuídense Sin Rodeos mucho, a través de que esto no Omega ha terminado Estéreo. El programa todavía. sigue, quedará, en redes sociales, YouTube, en Instagram, en Facebook, para que ustedes tengan la oportunidad de analizarlo. Hasta mañana, amigos. Bendiciones. Igual, bendiciones. Saludos.